Jacobo, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien. Bueno, queriendo escuchar tu análisis y lectura, yo comentaba en la previa para los oyentes dos cuestiones, ¿no? El saldo positivo de la balanza de comercio exterior, la suba una vez más de los depósitos en dólares en el sistema financiero, que me parecieron dos datos muy interesantes, y la comunicación del Banco Central ayer diciendo que ha bajado rotundamente la compra de dólares por parte de particulares. Eh, Genera, me parece, una expectación distinta para el 2019 de la que había hace 60 días, ¿no? Sí, sí, son números muy buenos, sobre todo el crecimiento de las exportaciones, que fue alto. A ver, nosotros estamos en una economía que hace 10 años, en el 2011, el PBI más o menos está en torno a una tendencia estancado, sube 2% y cae 2%, pero la tendencia es estancada. Y tuvimos una economía que durante todo ese periodo acumuló déficits externos crecientes. Y eso es insostenible. Entonces, en algún momento podía pasar, podemos discutir si era evitable o no, pero yo creo que en algún momento iba a pasar, más tarde o más temprano, la corrección que vimos este año del tipo de cambio. Entonces, esa corrección se da y obviamente es la que permite y la que da los incentivos para que estas correcciones que mencionamos empiecen a suceder, y que son las que permiten obviamente reducir el déficit externo muy fuertemente. Y desde ese punto de vista lo tenemos que entender en ese contexto. Eso no es algo que le pertenece a un gobierno o el otro, es algo mucho más estructural. Y obviamente hacia adelante es importante que las exportaciones crezcan, desde mi punto de vista, fundamental, y también creo que va a ser la principal variable que va a explicar la capacidad que tenga la economía argentina para recuperarse en los próximos años. El hecho de que el sector privado nuevamente empiece a ser oferente neto de dólares es muy importante, y yo creo que es un factor que, de cierta forma, el mercado, que está muy pesimista y lo vemos con el riesgo país alto, es algo que de alguna forma el mercado no está evaluando correctamente, porque si nosotros pensamos hacia adelante, con este nivel de tipo de cambio y con tasas de interés que, bueno, todavía son altas, pero si lo pensamos hacia adelante, estamos viendo que el sector privado empieza a ser oferente neto de dólares. Y eso es muy importante. El sector privado fue oferente neto de dólares entre 2003 y 2010. Y eso le permitió al Banco Central y al Tesoro acumular reservas y dólares. Sí. Entonces, hacia lo que vamos, yo creo, es algo parecido a lo que sucedió entre 2003 y 2010. Obviamente estoy hablando de los próximos años, ¿no? No es algo que suceda de un mes al otro. Pero esto es muy importante porque le va a permitir al Banco Central, pero sobre todo yo creo que al Tesoro, cuando tenga pesos del superávit, hacerse de esos dólares y entonces tener capacidad para honrar su deuda sin tener que ir a los mercados internacionales tanto como espera tal vez el mercado que suceda en 2021, 2022, una vez que se vea si se rolea o no el programa con el fondo. Entonces me parece que es muy importante, creo que es algo que llegó para quedarse, o sea, no creo que esto sea algo transitorio y que después veamos una reversión, porque la verdad es que no están dadas las condiciones para que eso suceda. Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a eso. Obviamente eso también implica que, bueno, desde el lado de la demanda y del consumo doméstico no sean las mejores noticias, porque también esto se da en un entorno en donde el consumo doméstico ha caído, y me parece que hacia adelante ese es un poco el escenario que vamos a tener. Son exportaciones crecientes y que van a ser las que permitan y den el margen para que el consumo local crezca o no. Bien, yo me permito introducir 3 o 4 cosas, vos me dirás en tu lectura. El año pasado, en términos de mercado, que muchas veces suele decirse que el mercado es sabio, que se anticipa, que esto que el otro, se compraron futuros de petróleo a $150 el barril. Alguien le marró a la bola de cristal, me parece, ¿no? Si miramos lo que está ocurriendo, y no analizó correctamente lo que es la explosión del shale oil en Estados Unidos, que se mantiene con un ritmo creciente, y además inclusive con un dato halagüeño para los argentinos, aprendiendo mucho de las técnicas desarrolladas aquí en Vaca Muerta, como lectura, digo, al margen de esto. En segundo lugar, no termino nunca de entender, hoy Ámbito publica un artículo que habla de default en 2020. Digo, ¿cuál sería el motivo por el cual el Fondo Monetario no vaya a rolear, si es que hace falta, los acuerdos con Argentina? Si ya no está la coyuntura política del gobierno de Bush
y la extrema derecha republicana manejando el Fondo Monetario. Digo, hoy el escenario político es completamente diferente, inclusive Europa es diferente y la directiva del board del Fondo Monetario es otra. La verdad que no tiene mucha lógica política el planteo. Coincido que no tiene lógica política. Creo que viendo los que son el tamaño de los vencimientos de la deuda en 2021, 22, 23, 24 de Argentina con el sector privado, tampoco tiene sentido. Porque es cierto que alguna que otra vez el fondo, cuando la situación se tornó muy compleja, en cierta forma dio el visto bueno para que haya una reestructuración de la deuda. Pasó con Grecia, por ejemplo, en el segundo acuerdo. Ahora, eso porque, digamos, hablábamos de vencimientos altísimos. Si uno mira el perfil de vencimiento de la deuda argentina con el sector privado, es muy manejable. Es cierto que hay cierta concentración en 2022-2023, pero no es algo demasiado dramático. Y mucho menos si uno considera lo que estábamos hablando al principio, que el sector privado nuevamente empieza a ser oferente neto de dólares y le permite al Tesoro, de la misma forma que sucedió en Argentina entre el 2003 y el 2010, hacerse de dólares para honrar esa deuda. Con lo cual a mí, digamos, no me preocupa el hecho de que el fondo no quiera rolear, porque obviamente también está en el interés del fondo, rolear esos dos vencimientos que caen en 2022 y 2023, que son importantes. Me parece que es lógico que eso suceda. Habrá que ver si es el total, habrá que ver si es por una parte. Eso va a depender un poco también de las condiciones en las cuales esté el riesgo país de Argentina y las condiciones para parcialmente financiar eso en el mercado, pero me parece que va a estar eso en el interés del fondo, ¿no? Sí. Pero a ver, digo, eso es en la hipótesis, digamos, de que haga falta. Lo que yo digo es esto, ¿no? Está muy bien lo del tipo de cambio. En realidad, cada vez que pasa este tema del tipo de cambio, me acuerdo de la frase que le costó a Guido Di Tella no ser ministro de Economía en Argentina, cuando dijo necesitamos un tipo de cambio recontra alto, ¿no? Lo que demuestra que la coyuntura de la praxis del resultado de la economía argentina sigue siendo el mismo, desde que Guido Di Tella dijo eso en la previa a la asunción del gobierno de Menem. Eso por un lado. Y por otro lado, digo, me parece que hay que tener en cuenta 3 o 4 cosas. Argentina hoy tiene como producto exportable de alta intensidad, a ver, la Argentina a los 70 tenía trigo y vaca. La Argentina a los 80 había comenzado a incorporar petróleo. Hoy Argentina tiene todo el tema del shale gas, que es mucho más importante que el shale oil, tiene el tema del litio, tiene el tema de tener ya un mercado libre de aftosa, pero además tiene la apertura, que este es un trabajo político ocurrido en este tiempo, del mercado japonés y el mercado chino. Me parece que la verdad que por primera vez en mucho tiempo el techo de lo que puede exportar Argentina está en la capacidad de los argentinos de hacerlo. Coincido. Creo que ahí también el mercado lo que está esperando es, bueno, ver que esos resultados se vayan dando en el tiempo. Lo importante es que hay tiempo para eso. Estamos hablando de 2-3 años en donde, de hecho, 2018, 2019 y 2020 están completamente financiados. El gobierno no necesita ir a los mercados, incluso hasta el año 2020 sea el gobierno que está en aquel momento, dentro de lo que es el acuerdo con el fondo. O sea que hay 3 años en donde no hace falta ir al mercado y en donde, bueno, hay espacio para que esas exportaciones crezcan. Claro. Bueno, te agradezco todo lo que nos has brindado en este presente 2018. Te deseo un venturoso 2019, Eric. Gracias por tu tiempo y el expertise que nos dedicas. Muy amable. No, por favor, igualmente. Feliz año. Gracias. Bueno, Eric Ritondale, economista. Cerramos con esto, que me parece que es una cuestión en la que desde este lugar hay que insistir y hay que insistir mucho. La cadena del demérito es pavorosa.